Hola, jóvenes en TV. Es un gusto darte la bienvenida a un programa más de nuestra serie Conciencia Histórica. Hoy quise empezar con estas imágenes para invitarte a conocer un poco más de un tema que no es nada nuevo. Me refiero a la lucha de las mujeres por hacer valer sus derechos, la cual se fortaleció a lo largo del siglo XX. Y bueno, sin más, te propongo un poco viajar en el tiempo. Ya sabes que el presente nos muestra que el pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Aunque no se tiene la fecha exacta de su aparición, se sabe que los movimientos femeninos comenzaron a surgir hacia finales del siglo XIX y que a lo largo del tiempo ha contado con la ayuda de figuras masculinas que han sido útiles a la causa. Por ejemplo, en 1856, diversas mujeres zacatecanas solicitaron al Congreso de Constituyentes el reconocimiento de sus derechos políticos. Y el diputado Ignacio Ramírez reconoció que el proyecto constitucional se olvidaba de los derechos sociales de las mujeres. Incluso sostuvo que las mujeres primero nacían esclavas, luego eran liberadas por sus esposos y finalmente se liberaban a sí mismas. En esta época, la escuela secundaria para señoritas abrió sus puertas y en poco tiempo se convirtió en escuela normal, por lo que el magisterio se convirtió en la primera profesión para las mujeres. Y luego abrieron las escuelas de artes y oficios y la mercantil Lerdo de Tejada de señoritas, a las que siguieron muchas más. Claro que esta educación estaba más al alcance de la clase media y alta. Hacia finales del siglo XIX, para defender sus derechos laborales, las mujeres encabezaron movimientos sindicalistas, como las arpearas en Puebla o las cigarreras en la Ciudad de México. Y para comenzar a construir una nueva vida, crearon organizaciones como el Club Liberal Ponciano Arriaga, en San Luis Potosí, y el Club Liberal Discípulas de Juárez, en Veracruz. Por otro lado, los hermanos Ricardo y Jesús Flores Magón fundaron el periódico Regeneración, con el lema contra la mala administración de la justicia, y a través de sus páginas invitaron a las mujeres a unirse a la lucha revolucionaria. Este periódico se sumó a publicaciones como El Clarín, El Colmillo Público, La Mujer Mexicana, El Álbum de la Mujer, El Correo de las Señoras y Violetas de la Náhuatl. De acuerdo con el censo de 1900, al iniciar el siglo XX, México tenía una población de alrededor de 13 millones y medio de habitantes, y de ellos casi 7 millones eran mujeres. Las menos pertenecían a la clase media y alta, mientras que la mayoría era de la clase baja, razón por la cual, además de cuidar a sus hijos e hijas y atender sus casas, debían salir a trabajar. En las zonas rurales, las mujeres trabajaban generalmente en las haciendas y el campo, y casi siempre adquirieron deudas con las tiendas de raya, porque éstas ofrecían sus productos a precios muy altos. Así que, para poder liquidar dichas deudas, ellas y sus hijos se veían a la necesidad de trabajar sin sueldo alguno. Como es de imaginar, pocos niños y niñas asistían a la escuela. Aunado a esto, las mujeres y las niñas eran continuamente violadas y sometidas para que no pudieran defenderse. Por otro lado, en las ciudades, las mujeres y niñas trabajaban en fábricas, cubriendo largas jornadas a cambio de un sueldo mucho menor que el de los hombres. Además, muchas mujeres eran sometidas a la prostitución por ser un mal necesario, y la educación estaba más al alcance de los grupos privilegiados y de los hombres. Muestra de ello es que, del total de estudiantes, solamente el 13.3% estaba constituido por mujeres. Ante estas realidades, diversas mujeres vislumbraron un futuro diferente e impulsaron movimientos feministas desde diversas trincheras, entre ellos la Sociedad Protectora de la Mujer en la Ciudad de México, cuyo objetivo fue que las mujeres lograran su perfeccionamiento físico, intelectual y moral, y cultivaran las ciencias, las bellas artes y la industria. La Sociedad Feminista Administradoras de Juárez, fundada en la Ciudad de México, con el propósito de difundir ideas sobre la emancipación de la mujer. Cabe destacar que esta sociedad demandó el derecho al voto femenino desde el año de 1906. Y la Liga Feminista Antirreeleccionista Josefa Ortiz de Domínguez y el Consejo Nacional de Mujeres Mexicanas, que pugnaron por la transformación de la sociedad. Durante la primera década del siglo, no solo se multiplicaron los clubes femeninos, sino que, ante la insistencia de Porfirio Díaz de perpetuarse en el poder, tuvieron lugar diferentes manifestaciones antirreeleccionistas.
convocadas a través de la prensa clandestina y de oposición. Carmen Cerdán, como muchas otras mujeres, hizo proselitismo a favor del Partido Nacional antirreeleccionista, pero firmando como Marcos Serrano. Sin embargo, toda manifestación fue perseguida y asediada por el régimen porfirista. Por ello, muchas mujeres y hombres perdieron la libertad e incluso la vida. Entre las mujeres que pisaron la cárcel estuvieron Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, editora del semanario Vesper; Dolores Jiménez y Muro, colaboradora de la revista La Mujer Mexicana y redactora y firmante del Plan Político Social de la Sierra de Guerrero; y Elisa Acuña y Rossetti, editora del periódico La Guillotina. Pero eso no las detuvo, pues estando encerradas fundaron la sociedad Hijas de Cuauhtémoc, a través de la cual protestaron por los excesos cometidos en el porfiriato y se expresaron por la igualdad de la mujer y el hombre. Las mujeres fueron agentes centrales durante el periodo revolucionario, que inició en 1910 en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y que concluyó con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Mujeres de diferentes estratos sociales fueron soldaderas, acompañando a sus esposos, padres o hermanos, incluso yendo solas a la bola. Algunas colaboraron con las tareas domésticas o bien fungieron como espías o como aguerridas adelitas se enfrentaron al enemigo. En otros ámbitos, las mujeres participaron como despachadoras de trenes, telegrafistas, enfermeras, farmacéuticas, empleadas de oficina, reporteras, editoras de periódicos o maestras. De manera relevante, las mujeres sufragistas lucharon por el derecho al voto y por los derechos sexuales, reproductivos y sociales de la mujer, luego de que la fracción triunfante de la revolución abrió brecha al constitucionalismo mexicano, el cual permitía incorporar los derechos sociales en la Carta Magna de 1917. Cabe resaltar que en mayo de 1911, varios centenares de mujeres solicitaron a Francisco León de la Barra, que era presidente interino del país, su derecho a votar, sosteniendo que en la Constitución no se estipulaba el sexo de los votantes. Aunque se hizo caso omiso a esta solicitud, la voz femenina siguió viva. Una de las figuras más emblemáticas de este periodo fue la duranguense Ermila Galindo, quien siendo muy joven se convirtió en la directora del semanario ilustrado La Mujer Moderna y en la secretaria particular de Venustiano Carranza, siempre en pie de lucha. Una anécdota sobre su trabajo cuenta lo siguiente. En el Teatro García de Saltillo, Coahuila, tuvo lugar la última conferencia de la serie que sobre la mujer ha estado mojando la inteligente y popular conferencista, la señorita Ermila Galindo. Asistieron todas las escuelas municipales que gustan de escuchar la elocuente palabra de la propagandista del feminismo, que viene predicando la emancipación de la mujer. En esta época, en la Revolución, reconstruye sobre las bases nuevas el gran edificio social. Su gran entusiasmo valió para que se fundaran sociedades feministas en diferentes puntos del país, así como para sensibilizar a Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán de 1915 a 1917. Reconociendo que para hacer patria era indispensable contar con la participación de las mujeres. Alvarado abrió empleos para ellas en la administración pública, logró que el servicio doméstico fuera remunerado, amplió los presupuestos para la educación vocacional femenina y legisló sobre relaciones familiares, o sea, el divorcio, y para que las mujeres solteras, al igual que los hombres, pudieran abandonar el hogar paterno a los 21 años. Además, apoyó para que en 1916, en la ciudad de Mérida, se llevaran a cabo los 2 primeros congresos feministas en la historia del país. Estos congresos reunieron a cientos de mujeres, quienes reflexionaron en torno a los medios sociales más útiles para eliminar su yugo a las tradiciones, las funciones públicas que podían y debían desempeñar, el papel de la educación primaria en su vida y las artes y oficios más apropiados, para que se involucraran en el progreso social y económico de la nación. La ponencia más destacada fue La Mujer del Porvenir, de Ermila Galindo, a través de la cual se señaló que la religión hacía que la mujer permaneciera en la ignorancia y sujeta a la voluntad de un hombre, que la mujer del porvenir tendría las facultades para desempeñar cualquier cargo público y dirigir a la sociedad, porque tenía las mismas capacidades intelectuales que un hombre.
que era necesario que la mujer conociera y comprendiera la naturaleza de su cuerpo para poder manejar sus impulsos naturales, y que era necesario prepararse para el sufragismo, es decir, para luchar por el voto femenino. Al respecto, la feminista Francisca Ascanio argumentó que no es necesaria la experiencia previa para entrar a luchas sufragistas, porque nunca la experiencia es previa y porque la práctica se adquiere en la lucha. Aunque al final se impusieron las posturas moderada y conservadora, estos congresos dieron un fuerte impulso a la lucha y algunas demandas fueron consideradas en las nuevas legislaciones. Así, en 1917 se expidió la Ley sobre Relaciones Familiares, contemplando, entre otras cosas, el divorcio como disolución del vínculo matrimonial, los derechos y obligaciones de los consortes, el reconocimiento de los hijos e hijas y el incremento de la edad mínima para contraer matrimonio. Además, en el Congreso Constituyente de 1917 se incorporó el artículo 123 a la Carta Magna, mediante el cual se reconoció la igualdad de condiciones laborales para hombres y mujeres. Se prohibieron los trabajos insalubres y peligrosos para mujeres y menores de 16 años y se protegió la maternidad, aunque esto no se llevó a cabo como se esperaba. Sin embargo, dentro de la discusión sobre el sufragio femenino, el resultado fue que 168 votos en contra y 2 a favor, y el Congreso determinó lo siguiente. El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que estos deban concederse a las mujeres como clase. En el estado en que se encuentra nuestra sociedad, la actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los miembros masculinos de la familia. No ha llegado entre nosotros a romper la unidad de la familia, como llega a suceder con el avance de la civilización. Las mujeres no sienten, pues, la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en este sentido. Sin embargo, las mujeres no estaban dispuestas a renunciar, así que vieron esto como un obstáculo a vencer. Y así continuaron su lucha. Durante el periodo postrevolucionario, las mujeres sufragistas influyeron de manera importante en ciertos sectores de la población, los cuales lograron organizarse e integrarse a una lucha política y social en común. En 1919, mujeres de diversos estados del país y diferentes ideologías y militancias se unieron para dar vida al Consejo Feminista Mexicano. Entre ellas estaban María del Refugio García, Juana Belén Gutiérrez, Elena Torres y Estela Carrasco, todas buscando abrir canales de participación para lograr igualdad salarial, seguridad en el empleo, protección de la maternidad, formación de agrupaciones libertarias, dormitorios y comedores para trabajadoras, la reintegración al trabajo socialmente productivo de las prostitutas y la igualdad de derechos ciudadanos. Su medio de difusión fue la revista La Mujer. Por otro lado, surgieron grupos feministas radicales de clase media, influenciadas por la literatura anarquista y por sufragistas norteamericanas, como el grupo Alma Roja, que fundaron las obreras textiles, bordadoras y telefónicas en la Ciudad de México, y que utilizó como medio de difusión el periódico Iconoclasta. Estos grupos sostenían que el problema de la desigualdad y la discriminación y la opresión no tenía una sola fuente administrativa o legal, sino también social. Por tanto, debían transformarse las relaciones de poder que los hombres en particular ejercían sobre las mujeres. Y bueno, en otro lado estaban los grupos de Yucatán y Quintana Roo, como las Ligas de Orientación Femenina del Partido Socialista del Sureste, que lucharon por la igualdad política de la mujer para votar y ser votada, ocupar puestos de representación y lograr beneficios sociales. Además de la Liga Rita Cetina Gutiérrez, con una subdelegación en Yucatán fundada por Elvia Carrillo Puerto. Cabe destacar que Elvia Carrillo Puerto era originaria de Yucatán y, estando en su tierra, sumó esfuerzos con algunas maestras y trabajó en la alfabetización y mejoramiento social y económico de hombres y mujeres de todas las clases sociales. Cabe destacar que en 1923, Elvira Carrillo se convirtió en la primera diputada del Congreso local de su tierra, por parte del Partido Socialista del Sureste, y siguió luchando desde esta trinchera, mientras pudo.
En los años 30 se realizaron 3 congresos nacionales de obreras y campesinas y se consolidó en 1935 el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Este frente reunió a unas 800 agrupaciones y alrededor de 50,000 integrantes provenientes de todo el país, con muy diversas posturas ideológicas, profesiones y ocupaciones, e incluso afiliadas a diferentes sindicatos y partidos políticos. Y en conjunto se manifestaron a favor de la despenalización del aborto y el derecho a la posesión de tierras, pero más concretamente en reformar el artículo 34 constitucional para obtener el derecho a votar y a ser votadas. El Frente organizó mítines, foros y manifestaciones para hacerse oír. Y pareció haber una posibilidad de lograr los objetivos cuando en 1937 el entonces presidente Lázaro Cárdenas anunció que colocaría a las mujeres y a los hombres en un plano de igualdad política. Sin embargo, poco a poco, estas intenciones desaparecieron y las demandas quedaron nuevamente pendientes, pero no en el olvido. En 1947, Miguel Alemán dio el voto a las mujeres solamente en el nivel municipal, y en su campaña electoral, Adolfo Ruiz Cortines manifestó que las mujeres tenían derecho a votar y a participar en la vida política del país. Sin embargo, no por igualdad, sino porque de esa manera ayudarían a los hombres a resolver algunos problemas. La razón de todo esto fue que el gobierno veía que las mujeres solamente podían ser madres y esposas abnegadas sin un pensamiento propio, pero al mismo tiempo tenía miedo de que, al poder votar, lo hicieran por el partido contrario, incluso que las mujeres quisieran competir por los puestos públicos. Finalmente, el voto de la mujer fue una realidad en 1953. Más como un regalo de consuelo que por el reconocimiento auténtico del derecho de las mujeres. Pues un año antes, la Organización de Naciones Unidas había ratificado la Convención de Derechos Políticos de las Mujeres, señalando que no podía haber democracia donde más de la mitad de la población no es ciudadana. Cabe destacar que, si bien el derecho a votar de las mujeres se reconoció en 1953, fue hasta 1958 que pudieron hacerlo. Pero después de ello, como bien lo temía el gobierno, comenzaron a participar cada vez más activamente en la vida pública, como alcaldesas, representantes en secretarías, diputadas locales y federales y senadoras. Durante los años 70, las luchas femeninas tomaron un nuevo impulso por las demandas de democratización que nacieron a raíz del movimiento estudiantil de 1968 y por los ideales estadounidenses adoptados. Frente al patriarcalismo arraigado, principalmente las mujeres universitarias se organizaron en pequeños grupos, como Mujeres en Acción Solidaria, el Movimiento de Liberación de la Mujer y el Movimiento Nacional de Mujeres, a fin de compartir sus vivencias en torno a la marginalidad y la opresión, y de reflexionar por qué la mujer debía ser discriminada jurídica, política y socialmente, y qué se podría hacer para evitarlo, además de temas como el aborto, la violencia y la violación sexual. Poco a poco, estas mujeres incursionaron en los medios de comunicación y la izquierda en la política. Incluso la Secretaría de Educación Pública contrató a algunas de ellas para modificar los contenidos sexistas de los libros de texto gratuitos. Ello motivó a que, en el marco de la Declaración del Año de la Mujer y la Conferencia Mundial de la Mujer en la Ciudad de México en 1974, se reformara el artículo 4 constitucional y se estableciera que el varón y la mujer son iguales ante la ley, que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia y que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Pero así como había triunfos, también salían a la luz nuevos motivos para continuar la lucha. Muestra de esto último es que en la Conferencia Internacional de la Mujer de la ONU, celebrada en la Ciudad de México en 1975, nuestro país estuvo representado por el procurador Pedro Ojeda Paullada. Sin la visión de la mujer mexicana en esta conferencia, se aprobaron, entre otras cosas, la promoción de investigaciones para la población femenina y el establecimiento del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Ante estas acciones, el Movimiento Nacional de Mujeres inició la primera jornada en favor de los derechos sexuales y con ellos tener acceso a los anticonceptivos, a disfrutar de su sexualidad y a decidir si tener un hijo o no, lo que implica poder abortar de manera gratuita
y en instalaciones de salud pública. Hacia finales del siglo XX, ante las crecientes injusticias y agresiones a la integridad y la vida de las mujeres, el movimiento estudiantil se transformó en uno social y se sumaron madres, hermanas y abuelas de prácticamente todos los estratos sociales. Además, las demandas incluyeron la erradicación de la tortura, de la desaparición, del acoso sexual, de la violación en el matrimonio y de la feminización de la pobreza. En esta época, el Colectivo Revolucionario Integral, Mujeres de México y la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, entre otras agrupaciones, integraron el Foro Nacional de Mujeres. Se conformó el Movimiento Amplio de Mujeres, que cohesionó al movimiento urbano popular, al movimiento feminista, al movimiento de campesinas e indígenas y al movimiento de trabajadoras asalariadas. Y se consolidaron diversas organizaciones de la sociedad civil que lograron financiamientos internacionales para la atención de mujeres de estratos sociales menos favorecidos. Así, la lucha de unas se transformó en la lucha de todas, o de un número importante de asociaciones y de personas de la sociedad civil y militantes de partidos políticos que creen en la causa. En este sentido, se han realizado diversas movilizaciones. Por ejemplo, en el marco del movimiento del Ejército Zapatista y de la demanda de las mujeres indígenas de Chiapas en torno a su derecho a trabajar y a recibir un salario justo, a decidir sobre el número de hijos que desean tener, a ocupar cargos para participar en la toma de decisiones, a gozar de atención primaria en su salud y alimentación, a poder acceder a la educación, a elegir a sus parejas, a no ser golpeadas ni maltratadas y a establecer castigos severos ante una violación. O bien, en el marco de los feminicidios ocurridos entre 1993 y 1994 en Ciudad Juárez, los cuales fueron minimizados, primero aludiendo que las víctimas eran prostitutas y luego que eran trabajadoras de las maquiladoras que tenían muchos novios, les gustaba usar minifaldas y andaban a deshoras en la calle. Ante esta violencia, diversos grupos de mujeres se movilizaron. Sin embargo, no fue hasta que asesinaron a una maestra de catecismo que la Iglesia presionó al gobierno estatal y este abrió una agencia especializada en delitos sexuales, cosa que no sirvió de mucho, pues los feminicidios continuaron. Gracias a estos movimientos, en las últimas 2 décadas del siglo XX surgió la primera Secretaría de la Mujer en el estado de Guerrero. Surgió el Programa Nacional de la Mujer llamado Alianza para la Igualdad, para que mujeres y hombres participen en la vida económica, social, política y cultural de la nación, en igualdad de condiciones. Se fundó la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, misma que se unió al Graduate Women International, la primera organización de mujeres universitarias en el mundo. Se aprobó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito Federal. Y un año más tarde, se tipificó la violencia familiar y la violación del matrimonio como delitos federales. Sin embargo, muchas decisiones quedaron enmarcadas por acuerdos que no se pusieron en práctica o bien, cuya práctica no arrojó los resultados esperados. Por mucho, las últimas expresiones femeninas del siglo XX son manifestaciones que han heredado de distintos grupos y colectivos en la actualidad. Si bien a lo largo del siglo XX las mujeres mexicanas han protagonizado el movimiento más amplio y representativo de la historia de México, el legado de su lucha es todavía un proceso inacabado, al cual tú puedes contribuir. El que tú puedas estar recibiendo educación, el derecho al voto, decidir sobre tu sexualidad y lo que quieres ser es un derecho conquistado que es necesario cuidar y continuar para las próximas generaciones. Pero también debemos ir por más, como el salario igualitario y la erradicación de la violencia de género, entre otros. Ya hemos llegado al final del programa. Recuerda que Jóvenes en TV es un espacio de reflexión donde tu participación es muy importante. Así que danos un like y escríbenos, porque el pasado no ha pasado. Conéctate para seguir haciendo conciencia histórica. Hasta la próxima.